¿Se ve ahí bien la pantalla? Bueno, hoy vamos a comenzar con conceptos de modulación y dentro de los conceptos de modulación vamos a ir avanzando. Primero vamos a ver qué significa modular, si bien ya lo hemos comentado. Vamos a ir avanzando para ver los diferentes tipos de modulación. De onda continua, exponencial, ¿m? Y después entraremos de lleno en lo que son las modulaciones digitales. Entonces, una modulación es un traslado de una señal, ¿está bien? En frecuencia, ¿está bien? Es una alteración sistemática de una determinada forma de señal. ¿M? Esa forma de señal es la que transporta la información, ¿está bien? La que transporta la información o la que traslada en frecuencia a la información es lo que se denomina la señal portadora. O sea, una frecuencia hace de vínculo o de vehículo para mover la señal, la información, en otra banda, podemos llamarlo así, de frecuencia. Entonces vamos a tener, por un lado, una señal que es la señal modulada, ¿está bien? Que la podemos eh, denominar de esta forma, que va a tener una amplitud y va a tener un desplazamiento frecuencial, ¿está bien? Las variaciones de la señal van a estar ahora, lo que sería la señal eh, modulante, va a tener una determinada amplitud y una determinada forma, ¿está bien? Las variaciones de la señal modulante son las que van a trabajar, si queremos llamarlo así, sobre la portadora, sobre algún parámetro de la portadora, con la finalidad de que se produzca ese traslado de frecuencia. ¿Está bien? Entonces aquí si nosotros analizamos lo que es una señal común y corriente y hacemos el traslado de una señal en frecuencia, por ejemplo, esta señal X de t, que es la señal modulante, tiene una variación en el dominio temporal determinado, que va a estar dado por la frecuencia de variación de esa señal, que puede ser un solo tono o puede ser un conjunto de tonos, una combinación de tonos. Cuando tenemos una señal compleja, esta señal, por ejemplo, x de t, va a ser la descomposición en serie de Fourier o la sumatoria de diferentes tonos de esta forma, ¿está? Y estas amplitudes, ¿está bien? Tienen que ser tal que la amplitud total sea menor que la amplitud
del total de la señal modulante. ¿Está bien? Si yo traslado esta señal, supongamos que tengo una señal compuesta, esa señal compuesta va a tener una determinada cantidad de frecuencias vista en el dominio frecuencial. ¿Está bien? De manera tal que yo podría representar la señal en el dominio de la frecuencia a partir de la transformación de Fourier con una determinada amplitud y una determinada variación, que por razones meramente prácticas la hacemos así, ¿no? Esto va a tener una determinada frecuencia, que esta va a ser la máxima frecuencia, y esta máxima frecuencia va a coincidir con el ancho de banda. ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo o se ve muy chico? Bueno, Sí, profe. y a ver, se despertó alguien, bien. El tema entonces pasa por el traslado de esta señal, que en este caso está en el dominio de la frecuencia, a partir de una modulación o una mezcla, podemos llamarlo así, o una traslación con una frecuencia mayor. Por lo general, la velocidad angular o la frecuencia de la portadora va a ser mucho mayor a la frecuencia de la señal modulante, a la máxima frecuencia de la señal modulante, que por razones prácticas se dice que la portadora tiene que ser mayor o igual a 10 veces la máxima frecuencia. ¿Bien? Donde la máxima frecuencia va a coincidir con lo que se denomina acá como ancho de banda, ancho de la banda, o sea, cuántas frecuencias pasan, la máxima frecuencia va a ser la frecuencia a la cual va a definir el ancho de banda, en este caso de la señal modulante. Nosotros podemos manejarnos con esta primera ecuación de modulación, y esa ecuación de modulación o esa señal modulada va a ser una señal que va a tener como decíamos antes, una determinada banda. Y yo puedo descomponer esta señal, por ejemplo, una señal o esta señal modulada, yo la puedo descomponer en dos señales. ¿Está bien? Desde el punto de vista de una notación fasorial de la señal modulante. Ustedes recuerdan que podíamos reemplazar a la señal original, multiplicando la señal modulante por E a la J omega CT, por ejemplo. Esto podemos decir que esto es igual a X de T por E a la J omega CT. Estamos desplazando en frecuencia. Cuando transformamos esto por transforma de Fourier, vamos a desplazar en frecuencia, vamos a generar un desplazamiento, un movimiento de frecuencias, que era el teorema o la propiedad de modulación de la transformación de Fourier. Entonces, con, con esta separación entre ambas frecuencias, yo me aseguro de que el efecto que yo quiero producir es una modulación, es una variación de la amplitud o de la frecuencia o de la fase de la señal modulada o de la portadora en función a la señal modulante. Entonces, en este caso, yo podría
descomponer esta señal, que eso puede ser una tensión, en dos componentes. Una componente en fase, ¿está bien? De esta forma. Y una componente en cuadratura, una notación fasorial, ¿está bien? Donde la componente en fase de esa tensión o de esa señal va a ser, por definición, una portadora por coseno de un ángulo variable, y lo mismo la señal en cuadratura, una portadora por el seno de ese ángulo variable. ¿Está bien? Entonces, yo acá lo que tengo es una señal portadora en cuadratura descompuesta en una señal en fase y una señal en cuadratura o a 90 grados. ¿Mm? La representación, ¿está bien?, de esta portadora en cuadratura sería de esta forma. Una amplitud esta sería la señal de t o x de t, x de t, un determinado ángulo que va a depender de la velocidad angular de la portadora más una variación de ángulo que también puede ser temporal, dependiendo del tipo de parámetro de la portadora en el cual yo esté interactuando. O sea, esto tiene un giro a una velocidad Ws. ¿Está bien? Y esto descompuesto en una señal en fase y cuadratura, esto sería equivalente a descomponer a la señal, esa señal de t, en una componente en cuadratura y una componente en fase. ¿Está bien? Con un ángulo de variación phi de t. Que son estas ecuaciones que nosotros estamos representando aquí, lo que es el valor de una señal en cuadratura. O sea, cuando hablemos de señales en cuadratura, tenemos que tener en claro que va a ser una señal que va a tener una parte en fase, ¿también?, y una parte a 90 grados. De manera tal que yo podría representar esa señal modulada de esta forma también. Por el coseno de más y sobre 2 o 90 grados.
Si yo hago la transformada de Fourier de esta señal, ¿está bien? Le aplico la transformación de Fourier, voy a tener que esa señal en el dominio de la frecuencia va a tener esta forma. Menos, ¿está bien? Entonces, estoy teniendo una traslación en frecuencia, que si yo quiero representarlo en el dominio de la frecuencia, esta señal general de modulación, voy a tener algo así. Dijimos que era un cuadrado, entonces voy a tener centrado en la frecuencia portadora, el ancho de banda, recordemos que esta era la transformada de Fourier de la señal modulante, ¿está bien? Donde tenía un determinado ancho de banda, W. Entonces yo voy a tener acá la señal portadora más el ancho de banda, la señal portadora menos el ancho de banda, y voy a tener también la parte negativa, que es la que no, en realidad no se utiliza, pero desde el punto de vista matemático, la voy a representar de esta forma. ¿Está bien? Y voy a tener también una variación de argumento que va a estar dado por ese phi de t que tenemos dando vuelta por ahí. O sea, nosotros en este punto dijimos que vamos a tener una variación de ángulo que puede, o sea, que va a dar la magnitud de la señal en cuadratura respecto de la señal en fase, y esto es el argumento de la señal trasladada en frecuencia. Entonces, cuando trasladamos en frecuencia, nos aparece esta ecuación que tenemos acá, que es la representación de la señal tanto en fase como en cuadratura. Entonces, acá lo que vamos a tener es componentes significativas de la señal modulante. Vamos a ponerlo acá. Componentes significativas de la señal modulante, que le habíamos llamado x de t, alrededor de la frecuencia portadora. La frecuencia, la traslación de frecuencia, la modulación o la representación en el dominio frecuencial de la señal en el dominio temporal, que la llamamos BDF o XDF, ¿está bien?
va a tener un ancho de banda determinado. ¿Mm? Que lo llamamos W. Y este ancho de banda, ¿está bien? Me va a generar una señal en el dominio de la frecuencia que es una señal pasabanda. ¿Está bien? Que en este caso en particular, este tipo de modulación va a tener un ancho de banda total, podemos llamarlo B total, que va a ser 2 veces el ancho de banda de la señal modulada. Perdón, modulante. Entonces, lo que tenemos aquí es que a partir de una señal que la podríamos llamar señal pasabajos, al trasladarla en frecuencia, al modularla, me aparece una señal pasabanda o un espectro pasabanda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. A ver quién me lo puede repetir. Una vez modulada la señal se convierte en una señal pasabanda porque las frecuencias se trasladaron. Correcto. Al aplicar matemáticamente la transformación de Fourier o la transformada de Fourier, lo que hacemos es, como bien dijo Luca, trasladar la señal modulante o el tono o lo que fuese, ¿está bien? Con el cual estamos impactando a una determinada portadora, lo estamos trasladando en frecuencia. Ese traslado de frecuencia, digamos, entre comillas, no es gratis, ¿está bien? Porque estamos aplicando, estamos invirtiendo, podemos llamar así, o gastando más ancho de banda. O sea, una señal que tenía un ancho de banda, qué sé yo, de 20 kilohertz, una señal de audio de alta calidad, la trasladamos en frecuencia y esa señal trasladada en frecuencia, si la vemos en el dominio frecuencial, va a tener un ancho de banda de 40 kilohertz. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer ese traslado de frecuencia? Si lo que tenemos si lo que vamos a tener es un sistema que es un amplificador que va a tener que tener una ancho de banda mayor. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría hacer eso? El beneficio de hacer ese traslado de frecuencia. El análisis de la señal, puede ser. El análisis de la señal. ¿Por qué motivo nosotros, se acuerdan el ejemplo del barco, del camión y del avión? ¿Para qué teníamos un barco, un camión o un avión? Como portadora, o como portador, o como transporte. Claro, para que se adapte correctamente al canal, digamos. Correcto, exactamente. O sea, en función al canal, ¿está bien? Y a la distancia que yo voy a tener que hacer esa transmisión, voy a tener que tener un canal adecuado para transportar esa información. Entonces, si ese canal, o por ejemplo es una emisora de amplitud modulada, ¿m? Yo voy a tener un canal, entre comillas, que es el espacio libre. Entonces,
Yo voy a atacar el espacio libre con una determinada frecuencia, una determinada potencia, una determinada banda, ¿está bien? Y esa banda va a ser la que está homologada o licenciada para transmitir ese servicio, ¿está bien? Y va a tener un determinado alcance. Si yo quisiera emitir a frecuencias, digamos, audibles, ¿está bien? Tendría que transformar, obviamente, la señal mecánica en una señal electromagnética, en una onda electromagnética de muy baja frecuencia, 20 kHz. ¿Está bien? Entonces tendría un montón de inconvenientes, desde la potencia que tendría que aplicar para tener un alcance mayor, hasta condiciones de propagación y dimensiones del elemento irradiante, para que pueda llegar a distancias adecuadas. ¿Está bien? Entonces, como tengo un determinado canal y un determinado servicio, a mí me conviene, entre comillas, utilizar esta traslación de frecuencia, y en principio podría aguantarme que tenga que utilizar el doble de ancho de banda. Entonces, de este grafiquito que tenemos acá, de acá en este gráfico, yo podría decir que la amplitud, esta también es la amplitud, ¿no? Vamos a poner otro color, la amplitud de la señal modulante o de la envolvente va a ser la sumatoria de las señales en fase y en cuadratura al cuadrado, y el ángulo, el argumento, va a ser el arco tangente de y esto es el argumento o la fase de la señal modulada. Si nosotros prestamos atención a esta traslación de frecuencia, podríamos decir que esa señal que nosotros llamamos PDF, la podríamos llamar una señal como, de hecho, la hemos llamado, o XCDF, la podemos llamar una señal pasabanda. ¿Está bien? Porque es una banda de frecuencia. Acá tengo, si yo acá pongo un filtro pasabanda, tranquilamente podría rescatar esas frecuencias que va a tener el doble de frecuencias de la señal original. De la señal original trasladada en frecuencia con el doble de ancho de banda. Entonces, esta señal la puedo llamar como una señal pasabanda. ¿Está bien? Y por definición, y tomando en cuenta que esa señal pasabanda está compuesta de dos señales equivalentes pasabajos, acá en vez de poner pasabanda, vamos a tener que poner pasabanda, bueno, lo ponemos en inglés lo otro. Yo podría decir que la señal pasabajos, esta es una señal pasabajos, que la puedo llamar XLP, DF o LPDF, o como se les ocurra a ustedes llamarlo, entendiendo que la transformación de la señal original de la señal modulante es una señal
pasa abajo respecto de qué? Respecto, por ejemplo, por supuesto, de la señal trasladada en frecuencia. Entonces, lo que yo voy a tener acá es que esa señal pasabajos, ¿está bien? Puedo decir que es por definición un medio de la transformada de la señal en fase y la señal en cuadratura, va a ser igual a la señal pasabanda en F más F de C, multiplicado por una señal escalón que arranca en F y va a F de C. ¿Está bien? Yo puedo hacer esta equivalencia. ¿Qué sería eso? A ver si tenemos otro color. Vamos borrando acá algunas cosas que nos sobran. ¿Está bien? Yo acá podría hacer, a partir de una señal escalón que arranque en FDS, en la frecuencia portadora, y tome un valor 1 a partir de la frecuencia portadora, o también en el dominio temporal sería T más T sub 0 o más delta T, como quieran ponerlo, voy a poder hacer lo que se denomina el equivalente pasabajos de la señal pasabanda. ¿Por qué hacemos esto? A riesgo de expoliarle futuras clases, en algún momento yo me voy a plantear de si yo la información la tengo en un ancho de banda W, que es la información original, ¿para qué voy a trasladar en frecuencia? Para ganar beneficios desde el punto de vista de alcance, desde el punto de vista de entenderme mejor con el medio de transmisión o con el canal de transmisión, ¿bien? O con el medio de enlace, como les guste denominarlo. Pero ¿para qué estoy gastando el doble de ancho de banda? ¿Podría yo de alguna forma evitar transmitir, aunque lo haya trasladado en frecuencia, solamente el ancho de banda, que es la que tiene la información? El resto es redundante, digamos así. O sea, si yo pudiera transmitir solamente esta señal o esta parte de acá, ¿está bien? Estaría ganando por lo menos en densidad de potencia espectral, porque esta señal tiene una densidad de potencia espectral mucho mayor que la que tendría si yo transmitiese solamente el ancho de banda correspondiente a la señal modulante. Eso lo vamos a ver en próximos capítulos. Entonces ya lo que hicimos acá es una generalización de lo que es la modulación. Modulación, una señal, yo la trato de alguna forma, y esa señal tratada de alguna forma me va a dar un beneficio desde el punto de vista del ataque al canal. Entonces acá vamos a empezar a diferenciar o discernir diferentes tipos de modulación. Entonces vamos a empezar por lo que se denomina la modulación de amplitud. Dentro de la modulación de amplitud, yo voy a tener una modulación de amplitud estándar, AM, modulación de amplitud o amplitud modulada, va a ser la estándar o simple,
y una modulación que esta se la denomina con portadora suprimida. A ver, ¿cómo es eso? Si yo suprimo la portadora, ¿cómo tengo modulación? Lo vamos a ver. Esto también se la denomina modulación de amplitud o doble banda lateral. ¿Por qué motivo? Porque yo estoy teniendo el doble de la información cuando hago la modulación, cuando hago el traslado de frecuencia de la señal original. Y acá tengo una banda, esta que está acá, es una banda, y acá tengo que contiene la información de la señal modulante, y acá tengo otra banda, que es la misma información de la señal modulante. Como esto está arriba, esta banda de acá está arriba de la frecuencia portadora, la llamo banda lateral, porque está al costado de la frecuencia portadora superior. Y esta la llamo banda lateral inferior. Entonces tengo dos bandas que me dan la misma información. A una la llamo superior, a otra la llamo inferior. Cuando hicimos esta ecuacióncita que estaba por acá, ¿está bien? Para representar la señal pasabajos en función a una señal pasabanda, lo multiplicamos por una señal que es una señal escalón en el dominio de la frecuencia, que arrancaba en la portadora, portadora más una determinada frecuencia. Podría poner también en F menos FC y estoy, digamos, separando la banda lateral inferior. En este caso, lo que tengo acá es la señal pasa abajo en el dominio de la frecuencia, o la señal o el equivalente pasa bajos modulado como la banda lateral superior. ¿Está bien? Volvemos a nuestra ecuación, esta querida ecuación de modulación, que es una variación de amplitud por el coseno de omega ct, habíamos dicho, más phi de t. Pero ahora estamos concentrándonos en variar la amplitud de esta señal, ¿está bien? Con con la frecuencia modulante. Entonces, en modulación de amplitud, este phi de t es igual a constante, o para no ensuciar las fórmulas, y lo podemos poner que puede ser phi de t igual a 0. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con el argumento de la señal. Y la señal portadora, ¿está bien? Yo puedo hacer que esa amplitud varíe con la portadora, poner esta ecuación, un factor mu y x de t, en donde x de t sería la señal modulante. Esta es la señal modulante y esta es la profundidad de modulación o el índice de modulación. Entonces, el índice de modulación es una señal positiva. Entonces, lo que tenemos acá es que la señal modulada, ¿está bien? Va a ser
la portadora multiplicado por este término por el coseno de omega 7. ¿Está bien? Tenemos una señal portadora que no varía en fase, pero sí varía en amplitud con esta ecuación o con ese término. Y como no tiene variaciones de fase, fíjate, es cero, no tiene, o constante, pero al ser constante no tiene tampoco variaciones, el argumento de la señal portadora. Entonces, como φ es igual a cero, recuerdan cuando hicimos el diagrama fasorial de una señal que tenía una parte en fase y una parte en cuadratura y que había una variación angular para posicionar en un instante de tiempo ese fasor. Bueno, en este caso, al no tener variaciones de fase, la parte modulante, o perdón, la señal en cuadratura va a ser igual a cero y la señal en, vamos a ponerlo así, XC, y la señal en fase va a ser igual a las variaciones de la amplitud. Entonces, en una señal de modulación de amplitud de estas características, ¿está bien? Sea AM estándar o sea esa otra que vamos a poner, que es portadora suprimida, que la podemos llamar doble banda lateral con portadora suprimida, SD suppress en inglés, no voy a tener una señal en cuadratura porque no tengo variaciones de fase. Y las condiciones para que se produzca una modulación específica donde varíe la amplitud es que la frecuencia de portadora, como dijimos antes, sea mucho mayor al ancho de banda de la señal modulante. ¿Está bien? Y que ese índice de modulación sea menor o igual a 1. Si se cumple estos requisitos, lo que yo voy a tener es que las variaciones de amplitud de la señal portadora, las variaciones de la amplitud de la portadora, que es la envolvente de la señal portadora, de FDZ, es la señal modulante. ¿Está bien? Entonces, la condición para que exista una amplitud modulada es que la frecuencia portadora sea mucho mayor a la máxima frecuencia que yo quiero transmitir en banda base o pasabajos, y que ese índice de modulación sea menor o igual a 1. Se suele representar en porcentaje. Dice, el índice de modulación es 100%, 20%, 30%. Ese índice de modulación, ¿cómo se define o qué me indica? Ahora lo vamos a ver. Ese coeficiente de modulación es con qué profundidad está cambiando la amplitud de la portadora. En una señal, vamos a hacer así, en una señal
modulante, o una señal modulada, perdón, en amplitud, yo voy a tener a ver, vamos a representarlo así. Voy a tener una señal, que es la señal modulante, que puede tener un determinado valor, y va a estar montada sobre ese valor. Por simplicidad, tomamos una señal senoidal. Voy a tener después la señal portadora. Esta señal tiene una señal FMT y la portadora va a tener una, vamos a ponerlo así, una determinada frecuencia que va a ser mucho mayor que la frecuencia modulante, o sea que vamos a tener algo así. Ya tenía que salir. Bueno, asumamos que esa es una señal senoidal. Y acá tenemos la amplitud de la portadora y acá tenemos menos la amplitud de la portadora. ¿Está bien? Estamos modulando con un tono. ¿Para qué? Para entender cómo funciona todo esto. Entonces, esa mezcla, esa modulación, ¿m? O esa señal modulada, con estas características y con las restricciones que pusimos antes, va a hacer variar la amplitud de la portadora en función a las variaciones de la modulante. Entonces voy a tener algo así. ¿Está? La señal modulada se va a ver de esta forma. ¿Está bien? ¿Se entiende el dibujito? ¿Se ve bien? Donde yo voy a tener un nivel de tensión de la portadora, de amplitud de la portadora, que es el valor, este AC, o acá lo podemos poner S, si es una tensión, que va a estar por acá. ¿Está bien? Voy a tener una amplitud máxima y voy a tener en el valle una amplitud mínima. ¿De qué? De la señal modulada. Y voy a tener una diferencia entre la tensión máxima o la amplitud máxima o la corriente máxima, o como quieran llamarlo, que la denomino E sub m, que es igual a la amplitud máxima menos la amplitud de la portadora. ¿Mm? O sea, la portadora va a estar variando, ¿m?, con un módulo que va a depender de ese E sub m. Entonces, ¿se entiende el dibujito? Sí, se entiende. Perfecto. ¿El resto también lo entiende? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces tengo una amplitud máxima que va a ser E sub E, E sub C, más E sub M. Una amplitud mínima
¿qué va a ser? Menos sub m. Y acá puedo despejar sub m. Y sub c más e sub m. Tengo variaciones relativas, podemos llamarlo así, de la amplitud de la portadora respecto a las variaciones de amplitud de la señal modulante. Entonces, resolviendo estas ecuaciones, voy a tener que sub m va a ser igual a máxima, a mínima, menos sub m. Entonces, sub m va a ser un medio de la mínima. Sub c es la mínima, la máxima, menos sub c. Esto va a ser igual a un medio de la máxima más la mínima. Entonces, esta profundidad de variación de la amplitud de la portadora, este mínimo y este máximo, van a depender directamente de la amplitud de la modulante y de ese factor que pusimos en la ecuación de mu. Mu está multiplicando a la amplitud de la señal modulante, o sea, mu, ese factor de mu por x de t va a ser mu por la amplitud de la modulante por el, supongamos, en este caso pusimos seno de omega m t. ¿Está bien? Y dijimos que mu va a ser menor o igual a 1. ¿Por qué motivo? Si yo aumento ese valor, de 0 a, si pongo 0, obviamente no tengo modulación. Pero si lo aumento, no sé, de 0,1 a 1, o de 10% a 100%, de 2% a 100%, voy a hacer que este valle se acerque más, digamos, acá podemos poner 0, al 0. ¿Está bien? Y que este pico se vaya más para arriba. ¿Está bien? Entonces, ese índice de modulación va a medir la profundidad de modulación. Y ese índice de modulación va a ser la relación entre la máxima menos la mínima y la máxima más la mínima, porque es la relación entre la señal modulante y la señal portadora. ¿Está bien? Entonces, esa relación de amplitudes me va a dar esa profundidad de modulación, lo que me va a decir cuál es el índice de modulación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces acá voy a tener tres posibles valores de modulación, de índice de modulación. Uno de ellos no es práctico. Es mu igual a 0, no existe
modulación. ¿Está bien? Porque no estoy transmitiendo nada. Si mu es igual a 1, tengo un 100% de modulación. Y voy a tener que la envolvente de la señal portadora, esta es la envolvente, ¿está bien? Que es las variaciones de amplitud de la señal modulante, la envolvente de la portadora va a ser, o va a variar, mejor dicho, de una amplitud igual a 0 a una amplitud máxima que va a ser igual a 2 veces la amplitud de la portadora. Si mu es mucho mayor que 1, tengo una sobremodulación. Si eso pasa, si tengo una sobremodulación, el efecto que yo voy a tener es algo así. Yo tendría a la señal envolvente, vamos a dibujar que en algún momento va a cruzar el 0. ¿Está bien? Acá hay un cruce de 0. ¿Está bien? La señal se hace negativa. ¿Está bien? Cuando nosotros habíamos dicho que estaba montada sobre una portadora determinada, perdón, sobre un valor medio determinado, y esta señal negativa hace que la frecuencia, pero caray, en este punto hay una reversión de fase. Hay un cambio de fase, ¿está bien? De la portadora, dada por ese cruce de 0, por ese cambio de signo de la señal modulante, para una sobremodulación. En ese caso, aparece una variación de fase, por lo tanto, esa señal en cuadratura deja de ser 0. Se genera una distorsión de la señal. ¿Está bien? ¿Por qué se genera una distorsión? Vamos a ver más adelante, cuando veamos moduladores y demoduladores, que yo voy a estar trabajando con ciertas características que van a hacer que esa reversión de fase haga que se pierda información. Entonces, esa reversión de fase, insisto, genera una distorsión de la envolvente. Ahora lo que voy a hacer es analizar esa señal en el dominio frecuencial. Para analizar esa señal en el dominio frecuencial, lo que voy a hacer es aplicar la transformada de Fourier a la señal portadora. O, perdón, mejor dicho, a la señal compuesta, a la señal modulada. Separación integral, o sea,
tomamos la función de una m simple, le aplicamos la transformación de Fourier, y de esa transformación de Fourier, digamos, antes vamos a ir un paso a mostrar cuál es la ecuación que teníamos original era x de t igual a c por 1 más mu por x de t por el coseno de omega ct. Esto va a ser igual por el coseno de omega ct mu por la señal modulante por el coseno de omega ct. ¿Está bien? A esta señal le aplicamos la transformada de Fourier de la señal, y esa señal entonces transformada, pasada al dominio de la frecuencia, me va a dar algo así. Por la transformación de un coseno. Es una transformación de un tono. Esa transformación de un tono me va a dar una función delta Dirac. ¿Por qué motivo? Porque me aparece una sola frecuencia cuando hago la transformación de Fourier de una señal cosenoidal o senoidal. Y me va a aparecer en más FC y menos FC. Más la transformada del otro término. Esa transformación va a depender obviamente del factor de modulación, o del coeficiente de modulación, o del índice de modulación, o del índice de máxima variación de la amplitud, como les guste llamarlo, la portadora, ¿no? Siempre hablando así. Y me va a aparecer, ahora sí, esa señal pasabanda en el dominio frecuencial. Entonces, tengo una señal impulsiva, un delta Dirac, que es una señal impulsiva, es una señal que tiene un tiempo útil cero y una determinada amplitud. O sea, toda la energía es una señal, un pulso unitario, toda la energía está concentrada en un tiempo cero. Sería una señal infinita o de energía infinita, cosa que no es posible reproducirla. Pero bueno, matemáticamente me da eso. Entonces, si yo hago la representación en el dominio frecuencial de esa señal modulada, y asumiendo que la señal tiene un ancho de banda determinado, que lo llamamos W, y tiene una determinada distribución, yo voy a tener una señal portadora, señal en el ancho de banda, y la señal menos el ancho de banda. ¿Está bien? También tendría menos FC, lo mismo, como hicimos antes. Entonces,
mi distribución va a ser algo así. ¿Bien? Y acá lo mismo. A esta parte negativa no le damos importancia desde el punto de vista de la transmisión, porque no existen las frecuencias negativas. Desde el punto de vista matemático, es válido hacerlo así. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en la parte positiva de la frecuencia, que es en la realidad. Y aparte me dice que voy a tener una señal, ¿está bien?, de una determinada amplitud, que va a ser y acá voy a tener una señal que es sobre 2, que es el delta Dirac. Este es el delta Dirac. Este es la forma como se ve en el dominio frecuencial una transmisión de AM. La forma como se ve en el dominio temporal es esta. Entonces, el dominio temporal, la forma como lo veo en el dominio temporal, variaciones de amplitud, en función de las variaciones de amplitud de la señal modulante, perdón, y en el dominio frecuencial es esto que tenemos acá. Entonces, como decíamos antes, acá tenemos dos bandas laterales, la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Estamos transmitiendo al doble del ancho de banda. O sea, la señal como igual, exactamente igual de concepto que hicimos antes. Lo único que acá no tenemos variaciones de argumento, porque la señal, o la parte de la señal en cuadratura es cero, porque no estamos teniendo variaciones de fase. Si hacemos el cruce por cero, o sea, si mu es mayor que 1, ¿está bien? Yo voy a tener que la amplitud de esa, digamos, de ese espectro va a ser mayor a la amplitud de la portadora, con lo cual ahí tenemos una distorsión. Entonces, para mu no sé, entre un valor mayor que 0, mu positivo y mu máximo 1, voy a tener este esquema que estamos mostrando en el dominio de la frecuencia. A esta se la denomina AM simple o doble banda lateral. O sea, transmito con un ancho de banda mayor y ahora lo que queremos analizar es todo este esquema de transmisión en el dominio frecuencial que me implica desde el punto de vista de los sistemas para generar esta amplitud modulada. Entonces, vamos a analizar qué potencia media transmitida voy a necesitar. ¿Está bien? Como habíamos hablado en algún momento, la potencia transmitida, por definición, es el cuadrado de la función. Una función, si queremos sacar en forma general la potencia de una función, elevamos la función al cuadrado y ahí vamos a tener la potencia. Entonces esto es la potencia media transmitida. Entonces vamos a agarrar nuestra ecuación original y la elevamos al cuadrado.
esto va a ser así. Mu por x de t por el coseno de omega ct elevado al cuadrado. ¿Está bien? Hacemos todas las ecuaciones. ¿Está bien? Vamos a ir directamente al valor de st. Va a ser un medio al cuadrado por 1 más 2 mu por x de t más mu cuadrado por x cuadrado de t más medio al cuadrado por x de t al cuadrado por el coseno de 2 veces omega ct. Entonces, si la frecuencia portadora es mucho mayor que la amplitud, y haciendo que la potencia de la señal modulante la denomino x s de x, lo que voy a tener acá es que la señal transmitida va a ser un medio de c cuadrado por 1 más un cuadrado por s de x. ¿Está bien? Entonces, acá, si yo esto lo extiendo, voy a tener lo siguiente. Un medio de c cuadrado más un medio de la portadora, valor de la portadora al cuadrado por mu cuadrado por s de x. Entonces yo acá tengo dos términos que son significativos. Uno es este, que es la potencia de la portadora. Esa señal que tiene el delta Dirac. Y acá tengo el resto de la energía, el resto de la potencia, que tiene que ver con la potencia, ¿está bien?, que tiene cada una de las bandas laterales. O sea que esto es 2 veces la potencia de las bandas laterales. ¿Está bien? Entonces, la señal transmitida, va a estar compuesta de una potencia de la portadora más 2 veces la potencia de las bandas laterales. ¿Mm? O sea que estoy transmitiendo energía de la portadora sin modular y energía de la portadora modulada, que es la que está transportando la información. ¿Está bien? Entonces de acá podíamos deducir que la potencia de una banda lateral es un cuarto al cuadrado por la potencia que estamos transmitiendo. Si yo ahora asumo que el valor absoluto de
mu por x de t es menor o igual a 1, voy a tener que mu cuadrado por s de x va a ser menor o igual a 1. Con lo cual, la potencia de la banda lateral va a ser menor o igual a 1/2 de la potencia portadora. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de la potencia transmitida se gasta en la portadora. O dicho de otra forma, el 50% de la potencia transmitida, tengo mi transmisor que va a estar poniendo sobre el medio de transmisión una determinada potencia, donde el 50% es de la portadora sin modular, o sea que no lleva ningún tipo de información. Y el otro 50% es de las dos bandas laterales que sí llega, que sí transmite información. O sea que estoy poniendo en el aire potencia no útil, estoy gastando potencia. ¿Qué es esa potencia que estoy gastando? Este delta Dirac que estoy teniendo en esta transformación. O sea, no llevo información y estoy gastando plata. ¿Está bien? Entonces, alguno dijo, ¿no habrá alguna forma de no transmitir esa potencia de la portadora o minimizarla? ¿Está bien? O suprimirla. Entonces ahí aparece la doble banda lateral con portadora suprimida. Entonces, para poder suprimir la portadora, volvemos a la ecuación original. ¿Está bien? Donde tengo S de t igual a una variación de amplitud por el coseno de omega ct sin variación de fase, porque no voy a poner información en ese punto. Y en este caso, las variaciones de amplitud va a ser la amplitud de la portadora, pero modulando directamente con la señal modulante. Para hacer esto, hago que el factor o el índice de modulación sea igual a 1. ¿Está bien? Esta doble banda lateral con portadora suprimida es como si estuviese suprimiendo la portadora. Entonces, cuando hago la transformación, esto me va a dar un medio de la portadora. ¿Está bien? Para valores positivos de frecuencia. Entonces, lo que yo voy a tener es una señal, ¿está bien? En este caso, con un índice de modulación igual a 1, esto sería, que es equivalente a no polarizar a la señal original, o sea, darle un valor medio nulo.
de manera tal que la señal modulada va a tener esta forma. ¿Está bien? La envolvente toma la forma de, como decíamos antes, de la señal modulante. ¿Está? ¿Y ahora qué pasa? En este caso tengo una reversión de fase. ¿Está bien? Si lo vemos desde el punto de vista del dominio frecuencial, la señal en el dominio, la señal modulada en el dominio frecuencial, va a estar centrada en la portadora. Y va a tener esta forma. Va a tener las dos bandas laterales, superior, banda lateral inferior, pero no va a tener ese delta Dirac que teníamos antes, este delta Dirac, porque este término desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque suprimimos esa amplitud, esa polarización de la señal original. ¿Está bien? Y aumentamos el índice de modulación al 100%. Pero se crea una reversión de fase. Esa reversión de fase hace que los detectores, los demoduladores, no sean tan simples. ¿Por qué estamos diciendo eso? En una señal, vamos a hacerla de nuevo, en una señal de AM simple, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? En una señal de AM simple, yo voy a tener algo así. Tiempo. No tengo reversión de fase, habíamos dicho. Entonces, si yo, si yo tengo la señal modulada y hago un circuito de este tipo, ¿está bien? Lo que voy a tener es la parte, digamos, superior, esta es la señal del tiempo,
y voy a tener el recorte de la señal. O sea, solamente me quedo con los picos positivos, con toda la parte positiva de la señal modulada. Entonces, este detector, que se denomina detector de envolvente, va a recortar a la señal portadora que está recibiendo y el circuito RC con un determinado tiempo de carga y descarga va a seguir los contornos o las amplitudes de la señal portadora. O sea, voy a tener un tiempo de carga y un tiempo de descarga, dependiendo de la frecuencia de la señal portadora, voy a tener un ripple mayor y voy a poder reconstruir mejor, digamos así, la señal modulante. Con lo cual, un detector simple como este, lo puedo poner en un sistemita económico y voy a tener una buena detección de la señal, simple además, pero como contrapartida voy a tener un gasto de potencia, o sea, el 50% de la potencia que estoy generando en el transmisor se gasta en la portadora. Es un balance lo que tengo que hacer. De hecho, hay un librito ahí que es el librito de Truman, Terman, que es un libro muy viejo, lo usaba mi viejo en la universidad, donde habla de que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el receptor no funcionaba más, lo que hacían era agarrar los auriculares, a un cablecito, a una gilet oxidada, una resistencia y un capacitor y podían demodular ciertas señales. ¿Está bien? ¿Por qué motivo? Bueno, esa gilet oxidada, esa hoja de afeitar oxidada, actúa como un elemento de transferencia cuadrática. Y un elemento de transferencia cuadrática es un diodo. O sea, la curva de transferencia de tensión corriente de un diodo sigue una variación que podríamos asimilarla a una función cuadrática, una función, un eje cuadrado. Entonces, eso hacía de diodo, hacía de recorte y hacía la carga y descarga de ese circuito RC que podía llegar a recibir algo. Yo no lo viví, no estuve en la Segunda Guerra Mundial, me lo contaron en el libro, y es un libro bastante verídico, ¿no? Es el libro que hace, ese libro, estamos hablando del 48, así que imagínense que tiene más de 75 años, 77 años, no, 75, 50, 76, 78 años, 80 años, y en ese libro estaba resumido toda la ingeniería en electrónica del momento, ¿no? Bien, anécdotas aparte. Desde el punto de vista de la potencia transmitida, en una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, es 2 veces la potencia de las bandas laterales, o lo que es lo mismo, 1/2. O sea, toda la potencia que estoy generando en el transmisor o en el amplificador de radiofrecuencia, ¿está bien? Toda esa potencia es potencia útil, porque está transportando información.
el ancho de banda total sigue siendo 2 veces el ancho de banda de la señal modulante. Y la relación doble banda lateral respecto del cuadrado de la potencia máxima de la portadora, perdón, de la potencia de la amplitud máxima de la portadora, se puede demostrar que para doble banda lateral o AM simple es la potencia transmitida sobre 4, o perdón, la potencia de la modulante sobre 4, y para doble, bueno, como bien digo, doble banda lateral con portadora suprimida es la potencia sobre 16, ¿está bien? Con mu igual a 1. Lo que estoy teniendo es un ahorro de potencia, por un lado, o mejor aprovechamiento de la potencia que estoy teniendo. O sea, llego al mismo lugar con menos potencia. ¿Está bien? Como ejemplo, podemos poner un transmisor que tiene una potencia menor o igual a 3 kilowatts y la máxima amplitud es la máxima potencia transmitida, 8 kilowatts. Si modulo con un tono, con una sola frecuencia, de amplitud igual a 1, ¿cómo serían las potencias para un caso y otro caso? También en este caso voy a tener que la potencia transmitida va a ser sobre 2, ¿muy bien? O sea que esto es 0,5 kilowatts. En doble banda lateral, la potencia de la banda lateral es un medio, este va a ser menor o igual a 1,5 kilowatts. El límite superior, esto se lo dejo para que lo analicen, de la banda lateral va a ser 1 kilowatt. Si modulo con AM y mu igual a 1, voy a tener una potencia de la banda lateral que va a ser menor o igual a 0,25 kilowatts. Es un ejemplito que lo dejo para que ustedes lo vean y lo analicen. El concepto es lo que estamos diciendo hasta ahora, que estamos teniendo una señal, perdón, una transmisión más eficiente desde el punto de vista de potencia y desde el punto de vista de potencia aplicada a la transmisión o a la información que queremos transmitir. Son 8 menos 10. Cortamos hasta las 8, ¿les parece? Dale, profe.